pero desde una perspectiva que realmente a mí me interesa mucho. Lo voy a saludar a Lisandro Bregán, que está del otro lado. Él es asesor en narrativas públicas. Tiene una mirada muy interesante para entender la realidad política que nos rodea. Quiero que lo escuchen con atención porque de verdad su mirada es muy interesante. Lisandro, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por hablar con nosotros. Muy buena tarde a la mesa también. Un placer conversar. Lo mismo decimos. Lisandro, por estos días, mira, hoy justo estábamos compartiéndole a la gente varios temas de conversación, entre ellos uno de los temas de conversación que les estaba planteando y por el cual nos están llegando algunas respuestas tiene que ver con las declaraciones del vicegobernador de Río Negro que dijo, bueno, ante estas declaraciones de distintos miembros del gobierno que plantean que habría que recortar fondos a las provincias, desde Río Negro dijeron, bueno, vamos a tener que defendernos, podemos dejar sin energía al gobierno nacional. Y lo que planteábamos es, bueno, ¿ustedes qué creen? Esto es una amenaza, está defendiendo los intereses de la provincia. Y de eso te quiero hablar porque sé que estuviste analizándolo en estos últimos días. Este contexto o narrativa de la amenaza, ¿no? Como vos la has llamado. ¿Qué estás viendo de lo que está ocurriendo en estos últimos días con la narrativa de la amenaza en la política argentina? Sí. Mira, la primera respuesta a una pregunta que en el enunciado tuyo, ¿es una amenaza? Es una amenaza. Y olvidémonos de la política. Y tenemos mucha gente que veo que interactúa un montón, que nos está siguiendo, que lo está siguiendo ustedes. Si no le das el papel a mi actor, te voy y te decapito el caballo y te lo voy a poner entre las sábanas. ¿De dónde es eso? ¿De Eso qué El película? Padrino. Del Padrino. La amenaza es, si no cumplís mi demanda, va a haber una consecuencia negativa. Claro. Si rechazan alguno de los artículos económicos, tuiteó Luis Caputo, se van a recortar todas las partidas provinciales. Punto y seguido. No es una amenaza, dice. Y Claro. comunicacionalmente, cuando vos traes al centro la palabra amenaza, significa que lo estás posicionando. Mm. ¿Qué dijo minutos más tarde en el escenario de la movilización de la CGT? Si sigue con estas medidas, lo van a llevar en anda, sí, pero para el Riachuelo. Pablo Moyano. Sí. Y lo que decías vos, el gobernador de Río Negro, ¿no? Bueno, ni hablar del textual que dicen que dijo Milei, pero esta cuestión de si no sucede esto, va a pasar esto, y el de Río Negro es si siguen con estas medidas, no vamos a abastecer de hidrocarburos o de energía. Sí, la Argentina se queda sin energía, chau. Corta la bocha, pero técnicamente, narrativamente, comunicacionalmente, es una amenaza porque es exactamente esta cuestión. Si no pasa lo que te estoy demandando, viene el caballo entre las sábanas, viene la consecuencia negativa. Y hay algo, y redondeo este primer punto, hay algo que lo estudió casualmente un premio Nobel de Economía que se llama Kahneman. Estudió muchísimo el concepto de las amenazas y sobre todo cómo terminan condicionando la toma de decisiones. Y el textual que tengo acá en el machete que tengo de la compu abierta dice, las amenazas pueden desencadenar, o sea, ejecutan, gatillan una excitación fisiológica que dificulta el pensamiento racional. Y cuando te amenazan puede haber dos cosas. O te condicionan y acatás órdenes o escala. Y lo que estamos viendo, yo cuando tuiteé hace 2 días atrás, vi solo lo de Caputo y 20 minutos después vi lo de Pablo Moyano y dije, che, hay una narrativa de la amenaza, pero cuando se empieza a sumar lo de la renuncia posible a partir de ese textual a los gobernadores, cuando se suma la respuesta a Río Negro, viene lo que es la escalada. Entonces ahí ya se convierte en un piso de conversación, ya dejó de ser hechos aislados. Un piso de conversación y bueno, eso tensiona muchísimo la opinión pública y obviamente posiciona de base la conversación pública. Totalmente. Y justamente en esa tensión de la opinión pública, y esto que vos decís, posiciona de base la opinión pública, ¿cuánto de esto que ocurre en la opinión pública después puede trasladarse a la sociedad toda, ¿no? Cuando lo que está dando vueltas es esta narrativa de la amenaza de un lado y del otro. Mira, ahí yo me encantaría responderte. Yo siempre digo, en las entrevistas que me hacen muy generosas, yo digo, hay una parte en donde si yo respondiera, seguro tendría el doble de clientes, pero voy a ser honesto. No lo sé. No es mi especialidad estudiar el comportamiento o cómo eso impacta, pero lo cierto es que toda comunicación, sobre todo en sectores oficiales, en sectores que tienen el poder, son ejemplificadores.
Claro. Pensalo, olvidate de la política, ¿no? Si la cabeza de una familia, hombre, mujer, lo que fuere, hace algo, habilita al clan a que eso es un modo de hacer las cosas. Si el presidente de la nación dice no la ven y chicanean, habilita a todo el resto de sus seguidores a que esa chicana se convierta como en un meme, ¿no? Entonces, Claro. hay algo ahí que es ejemplificador. En posiciones de liderazgo se termina convirtiendo en algo ejemplificador. Entonces, si la amenaza es una herramienta hasta casi de naturalizada, se empieza como a tomar como estándar, pero no podría yo responderte cómo eso puede cascadear. Sé que hay profesionales que tienen grandes barómetros y grandes No, no, mediciones está bien, sociales en pero todo el país, me, pero... me interesaba tu mirada también en función de todo el Sí. conocimiento que tenés. Ahora, Agus, te redondeo, sí, sí, acá sí. hay algo importante. ¿Hay impacto? ¿Puede haber traslado de comportamientos si narrativamente está bien trabajada la amenaza? Mm, Y está bien trabajada la amenaza. Por eso volví al comienzo, ¿no? claro. Hay una demanda y una consecuencia negativa. Entonces, ese componente técnico de la amenaza está bien trabajado, por ende, es efectivo como mensaje. Así que puede, esta lectura que vos haces, Agustina, puede que haya algún tipo de correlato o que se empiece a lo que se llaman en ciencias sociales el meme, que es el gene, es una mutación Mm, social, que empieza a mutar socialmente en la conversación. claro, totalmente. Bueno, de hecho, digo, es interesante hablar de esto de la amenaza, porque la realidad es que es verdad lo que vos planteas de cómo va escalando, ¿no? Porque hoy estamos hablando o empezamos por lo menos hablando de una filtración, de una supuesta declaración, después gobernadores que empiezan a responder oficialmente a esa declaración filtrada. Después salta, por ejemplo, vemos a un Miguel Ángel Pichetto, por ejemplo, que primero tuvo tweets muy duros, hoy habló ya directamente con una frase muy fuerte, dijo, si el gobierno no va a un camino de coalición va a tener dificultades y no puede funcionar así 4 años, ¿no? Y eso me parece que es escalar, ¿no? Bastante en este Ultimátums grado de provocación. permanentes. Ultimátums permanentes, Claro. exactamente, Agustina. Lo trató Pichetto, si no tengo mala memoria, puedo fallar, como diría Tuzán, en esa movilización por Twitter le dijo, le falta valentía a usted. Exacto, sí, a Caputo. Entonces, a Caputo. Entonces, hay ahí, no es gratuito, no es gratuito, y sobre todo, si comunicacionalmente fuera defectuoso o hubiera mala praxis comunicacional en la amenaza, o sea, una amenaza mal dada, bueno, no habría impacto en lo que tiene que ver con la conversación pública, porque es como un chiste mal contado. Vos tenés un buen chiste que subís a hacer stand-up y lo rematás mal. Bueno, no pasó Mm, nada, no se rió la gente, pero acá este dardo venenoso que es la amenaza, que tiene consecuencias fisiológicas en los tomadores de decisión, le hace legisladores, le hace líderes, tiene un alto nivel de efectividad. Y esa es una alarma que bueno, es importante por lo menos dedicarle algunos segundos como para conversarlo, para pensarlo y para ponerlo un poco en agenda. mm. Y hablando de los legisladores, no sé si estuviste siguiendo lo que pasó en diputados, ¿no? Pero muchos ciudadanos se vieron sorprendidos por esto de enero con actividad en la Cámara de Diputados, un debate que en algunos casos fue bastante virulento, ¿no? Porque hubo peleas, hubo cruces, te corto el micrófono. No sé si lo estuviste siguiendo, ¿tenés un análisis de eso que pasó ahí? Mira, la verdad lo seguí poco y nada, solo como ciudadano de a pie, no como profesional ni monitoreándolo con mi observatorio. Lo que sí, hay algo que a nivel técnico sucede y que puede ser interesante de ver, pero no tengo nada más que solo mencionarlo y no desarrollo, es cómo vos tratás 300, 400, 600 ítems Ujú, en tan poco tiempo. Lo que hay ahí es desde el punto de vista biológico, acá no estamos claro. hablando de biología, desde el punto de vista biológico, en una conversación, por ejemplo, en este mano a mano que estoy conversando con vos, Agustina, tanto vos como yo tenemos un estándar promedio de manejar entre 6 o 7 unidades de información. O sea, podemos llegar a retener en este ida y vuelta entre 6 o 7 data, info y demás, y después ya el cerebro corta y dice, no lo puedo procesar, la memoria de Claro. trabajo no lo procesa más. Entonces, lo que está pasando ahí es un atentado a las ventanas de atención, es un atentado cognitivo. Y puede llegar a ser una estrategia también Claro. no sé, cuando creo que fue la primer cadena nacional, él nombró
30 nomás de las desregulaciones, ¿no? Sí, Bueno, ya más de 7 desregulaciones es imposible de sostener, es claro. imposible de procesar. Entonces, yo creo que ahí hay una gran clave. Es Mm, muy complejo de digerir, entonces aparecen los gritos, aparecen los desbordes, mm, aparece lo que no se puede tramitar. Pero desde el punto de vista estratégico puede ser una estrategia de comunicación. Y redondeo, claro. ¿por qué creo que puede ser una estrategia de comunicación también eso? Porque en campaña, ese mismo trabajo de poner mucha carne al asador lo hacía Ramiro Marra. Claro. Todos los días, cada 2 días, salía con un tema de punta que toda la opinión pública giraba por rechazo, por diciendo que es una locura o lo que fuera, pero copaba la conversación pública a partir de sus dichos. Y Mm, en un mes nosotros monitoreamos que teníamos arriba de 14, 15 dichos. Y ahora ese modus operandi lo lleva Manuel Adorni. claro. Entonces, hay algo ahí, me parece que es que está pensado, no sé si con un nivel de ingeniería suiza, pero sí hay una intencionalidad y desde el punto de vista comunicacional, todas esas cuestiones suceden porque no tenemos malos profesionales. Es biológicamente imposible poder procesar tanta Claro. información en tan poco tiempo. Es interesante esto que planteas. La última que te quiero hacer, Lisandro, tiene que ver con Javier Milei. Yo sé que vos venís analizando mucho y muy bien su discurso, su narrativa a lo largo del tiempo. Y hace poquito dijiste esto de el no la ven al no lo ven, ¿no? Y que Milei no construye su narrativa como un líder, sino como un seguidor. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir con esto? Mirá, en el no lo ven hay un punto de partida que me parece que es quizás el más llamativo de todos, que es, todos estaban, cuando Milei va, a ver, voy a tratar de ser cronológico porque me parece que es importante. Ujú, Esperaban esperaban un resultado de Milei. De hecho, antes de las PASO, antes de empezar a contar los votos, Milei, para todo el centro de la opinión pública, era un freak, era un payaso, era alguien a quien subestimar. Cuando saca 7 millones de votos, fue el gran cimbronazo de todo del círculo de la opinión pública y empezaron a mirarlo de otra manera. claro. Cuando asume a presidente, cuando da su discurso de presidencial, de Asunción, mejor dicho, nosotros hicimos un monitoreo de todos los discursos presidenciales de Argentina después de la democracia, con la vuelta de la democracia, y también a nivel internacional hicimos un monitoreo importante. ¿Qué pasó? No dio un discurso presidencialista. Mm, Otra más. ¿Qué pasó en Davos? Esperaban un jefe de país que la narrativa Davos generalmente tiene 3 grandes componentes. Una, visión estratégica del país. 2, mostrar fiabilidad con datos técnicos de por qué es importante invertir en el país. Y 3, una narrativa de la esperanza, o sea, un futuro. claro. No pasó nada de eso. Entonces, no lo ven porque están esperando sistemáticamente que Milei actúe de una forma. Y Milei actuó desde el 2018 dando una charla TED en San Nicolás, en una entrevista con Mauro Viale, siendo diputado, siendo precandidato, siendo candidato, siendo presidente y estando en Davos de la misma forma. ¿Qué hizo? Narrativamente fue un amplificador, Agustina. Mm, Amplificó las ideas de la libertad. Él, más que un líder que dice, che, yo tengo mi visión estratégica del país, comprámela y tratar de buscar con su carisma y tratar de convencer, no, él lo que dice es, de hecho, lo decía en uno de sus spots rumbo a las PASO, no me vas a dar el poder a mí, yo te mm, lo voy a devolver a vos. Esta cuestión de, esto es un textual de él, yo soy un enamorado de la idea de la libertad. La mm, gente, narrativamente, la explicación comunicacional, votó a un seguidor, a un tipo enamorado de las ideas. Y en medio del dolor social, eso es un marcador muy importante. No votó o no votaron por personas que le ofrecieron una plataforma de tranquilidad, sino que votó a un enamorado mm, y a un seguidor. Entonces, la narrativa de un seguidor, a ver, un ejemplo muy concreto y aterrizado. No hay discurso, lo dijo en Davos, lo dijo en la Asunción, lo dijo donde lo agarres, el reconocimiento a Lynch hijo, el sí, reconocimiento al... Entonces hay algo de esta cuestión de amplificar, de mostrarse seguidor y de mostrar su creencia profunda.
hay más data ahí, pero voy a poner el punto ahí para no acapararle con la palabra. No, está bien, pero se entiende y está muy bien el resumen y el análisis. Lisandro, la verdad, siempre interesantísimo hablar con vos. Te agradecemos mucho por este contacto y te mandamos un gran abrazo. Un abrazo, Agustín, a vos y a la mesa, y bueno, un placer y buen fin de. Gracias, igualmente. Lisandro Bregán, analista en narrativas, quien pasaba por aquí en esta tarde del Observador 107.9. El Observador 107.